Muy buenos días, queridos estudiantes. Iniciamos el día de hoy esta asignatura de Historia, siendo un 9 de noviembre del año 2020. El objetivo es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Iniciamos la unidad 5, teorías y sistemas económicos. En esta unidad tenemos, desde su aparición, los homínidos debieron procurarse alimento o refugio necesarios para garantizar la existencia individual y de la especie. En la medida en la que la especie humana evolucionó y sus formas de organización se volvieron complejas, también se requirió ordenar la forma de satisfacer sus necesidades. Pues vemos que el periodo paleolítico, conocido como Piedra Antigua, se trata de la etapa inicial de la denominada Edad de la Piedra, la época marcada por el desarrollo y uso de herramientas hechas con este material. En el periodo neolítico, conocido como la Piedra Nueva, hacia el fin de la última glaciación, unos 8.000 a 9.000 años antes de Cristo, una especie de época primaveral, permitió que tierras rodeadas de caudalosos ríos y lagos sirvieran para el desarrollo de la agricultura y ganadería en la zona conocida como Creciente Fértil. Surgió la domesticación de plantas, animales, se desarrolló las herramientas, los clanes conformaron las primeras aldeas, creció la agricultura y la cría de animales, surgió el comercio. Modos de producción conocemos pues la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. En cuanto al sistema político que existió en Europa durante la Edad Media, conocemos el feudalismo, pero antes de entrar en esta materia, recordemos lo que era el esclavismo. A medida que estas actividades se consolidaban, también se iniciaron otras formas de exploración de la tierra y explotación de la mano de obra a través de la esclavitud. El modelo de crecimiento y producción económico-social política se basó en la explotación del hombre para beneficio de quienes tenían tierras y poder. Así lograr el enriquecimiento del gobierno del gobernador de turno. Carlos Marx señala, el trabajo no solo produce mercancías, se produce también asimismo al trabajar como mercancía. Aquí pues se destaca el esclavismo en Grecia y Roma. Encontramos nosotros que se caracterizó por una pirámide social estratificada desde el campesino dependiente, que es el siervo en avance, en medio de varones, caballeros poseedores de feudos, grandes extensiones de tierra hasta el monarca, rey o reina. Luego encontramos el capitalismo, que es un sistema político, social, económico en el que grandes empresas, pocas personas acaudaladas, controlan la propiedad. El capitalismo se diferencia del sistema económico anterior del feudalismo por la compra del trabajo a cambio de un salario. En el feudalismo también encontramos que fue la formación socioeconómica predominante en la Europa occidental. De los siglos centrales de la Edad Media, de los siglos IX al XIII, caracterizada por la descentralización del poder político. Estas relaciones feudales en una época en que las comunicaciones eran deficientes y los saqueos eran frecuentes, para poder administrar sus reinos, los monarcas de la Edad Media repartieron territorio entre los nobles. Encontramos como características principales en el feudalismo el establecimiento de vínculos de dependencia personal entre un hombre, el libre, el vasallo, y un señor que pagaba al vasallo sus servicios a través del feudo, que es la porción de tierra temporal vitalicia y heredable. Este sistema social y económico se basaba en el feudo como unidad territorial. La economía feudal era esencialmente agrícola, por lo que poseían de la tierra constituía la única fuente de riqueza. Los feudos eran autosuficientes, en ellos se producían los alimentos, se fabricaba todo lo necesario para la vida cotidiana. El centro del feudo era la residencia del señor del castillo, si era un noble o un monasterio, si el feudo pertenecía al clero. La mayoría de las viviendas de los campesinos estaban agrupados y formaban la aldea. El feudo estaba integrado por reserva señorial, formada por las mejores tierras, estaba bajo el dominio directo del señor, la cultivaban los siervos.
los mansos, parcelas cedidas al campesinado por el señor quien ejercía el dominio útil sobre ellas. Había una fragmentación del poder, una economía autotárquica o de autoconsumo, la sociedad estamental y jerarquizada. Estas relaciones personales y las consecuencias, obviamente, como se puede observar, sociales, políticas y económicas. Dentro de las económicas está la ruralización de la economía. La tierra es el principal bien económico y la búsqueda de la autarquía. En las formas de producción en América precolombina se destaca la agricultura, la minería y la manufactura. Encontramos que la economía de América precolombina se empleó la moneda ni el mercado, sino que se basaba en el intercambio de productos. La fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad de parentesco. En cuanto a la agricultura, fue el origen y la base de la economía de la América precolombina, representaba una actividad sagrada y no tenía finalidad comercial, sino para la subsistencia, dependiente de sus dioses que eran responsables de los fenómenos climáticos y las cosechas. En cuanto a la minería, podemos destacar que para las culturas precolombinas el oro era la propiedad de los dioses y de uso ceremonial. No es un medio para el intercambio comercial ni tenía valor monetario, pero la manufactura, encontramos ya la cerámica que se caracterizaba por la producción masiva y estandarizada de piezas. Gracias al uso de moldes, usaban glifos y símbolos que se pintaban en las tumbas y sobre piedra. La cerámica precolombina, tanto utilitaria como ceremonial, resaltaba por la finura del acabado, el diseño de las imágenes que la adornaban. Observamos aquí el mercantilismo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo nace el mercantilismo? El mercantilismo se desarrolla en una época en la que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII. Pues a quién se le ocurre esto, los principales precursores de estas ideologías no son personajes muy propios, pues encontramos entre ellos ministros de su majestad, hombres de estado, consejeros de príncipes, magistrados y abogados. El mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación, se basaba en la acumulación de metales preciosos, el oro y la plata. El impulso del comercio exterior, las principales medidas de la política mercantilista fueron el fomento de la manufactura, hubieron fuertes impuestos aduaneros, la explotación de las colonias. Encontramos a la burguesía y los gremios, que es una clase social que se caracterizaba por poseer medios de producción propios. Gracias a esto, que se establecerá una relación de explotación con el proletariado o grupo social obrero, al cual le comprará su fuerza de trabajo. Siempre digo, ve el lado bueno de las cosas. En los anexos les dejo las características del feudalismo. Siempre les recomiendo que lean su libro de historia, estudien, realicen actividades, deberes, pues este segundo trimestre es muy corto. Prepárense en todas las asignaturas. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.